Mis suegros me humillaron por ser pobre en 2025. Un año después, en 2026, yo era su jefe. Sus caras, pálidas, desencajadas por una mezcla de pánico y pura incredulidad. El hombre que, con una copa de vino en la mano, me había llamado una vergüenza familiar, y la mujer que me había mirado como si fuera basura pegada en su zapato, ahora estaban suplicando. Con la voz temblorosa, le rogaban a mi socio que por favor salvara su empresa, el legado de su apellido. Me llamaban señor, sin tener la más remota idea de que el inversionista principal, el tipo del que dependía todo su futuro, era ese mismo muchacho pobre al que habían destruido hacía exactamente un año. Pero para que entiendan cómo terminamos en esa fría sala de juntas, en ese silencio que lo decía todo, tenemos que volver al principio, a la peor noche de mi vida. Antes de esa noche, mi mundo era simple y giraba en torno a dos cosas: mi amor por Ana y mi sueño de construir algo nuestro. Ana era pura luz, la risa fácil en un día de perros. Nos conocimos en la universidad y conectamos al instante. No nos importó que nuestros mundos fueran polos opuestos. Yo venía de una familia trabajadora. Cada pequeño logro, cada examen aprobado, era el resultado de un esfuerzo brutal, de noches en vela haciendo malabares entre los libros y un trabajo de medio tiempo que apenas me daba para vivir. Ella, en cambio, era una Morales, una familia cuyo apellido abría todas las puertas y era sinónimo de dinero y estatus en la ciudad. Sus padres, el señor y la señora Morales, toleraban lo nuestro con una cortesía que congelaba. Para ellos yo era solo una fase, un capricho exótico de su hijita. Me recibían en su mansión con sonrisas que nunca les llegaban a los ojos. Cada visita era un interrogatorio disfrazado. ¿Y a qué te dedicas exactamente?, preguntaba el señor Morales, sabiendo de sobra que era un simple asistente en una firma pequeña. ¿Y tienes planes de progresar?, remataba su esposa, con un tonito que dejaba claro que mi situación actual era inaceptable. Aún así, por Ana, yo aguantaba. Nuestro pequeño apartamento de alquiler era nuestro refugio, un lugar donde su apellido y mi cuenta del banco daban igual. Éramos felices con lo poco que teníamos, soñando con una vida juntos, una vida que construiríamos con mis manos y su apoyo. Yo estaba convencido de que el amor podía con todo, de que con mi esfuerzo acabaría ganándome su respeto. ¡Qué iluso! El amor era un idioma que ellos simplemente no hablaban. El único lenguaje que entendían era el del poder y el dinero, y estaba a punto de aprenderlo a la mala. La invitación llegó como una citación judicial. Cena formal en su casa para celebrar el aniversario de la empresa familiar. Ana insistió. «Es importante para papá», me dijo. «Será tu oportunidad para que por fin te vean de verdad». Sentí un nudo en el estómago, ese pánico helado de saber que vas a entrar en la jaula de los leones. Me compré el traje más decente que pude pagar, uno que, por supuesto, se veía ridículamente barato al lado de los vestidos de diseñador y los relojes de lujo que desfilaban por el salón. Desde que puse un pie ahí, fui el blanco de todas las miradas condescendientes. Los amigos de los Morales me escaneaban de arriba a abajo y las conversaciones se silenciaban cuando me acercaba. El señor Morales ni siquiera me presentó por mi nombre, sino como «él es el amigo de Ana». El aire se podía cortar con un cuchillo. Durante la cena, las preguntas se volvieron dardos directos. «¿Es verdad que vives en el barrio sur? ¿A qué se dedica tu familia?». Cada respuesta que daba era recibida con un silencio incómodo o una sonrisita de lástima. El golpe de gracia llegó con el postre. El señor Morales, envalentonado por el vino, levantó su copa. Después de un brindis por su empresa, clavó su mirada en mí. «En esta familia», dijo, con la voz bien alta para que todos lo oyeran, «valoramos la ambición, el legado. No podemos permitirnos distracciones ni gente que nos arrastre hacia abajo». Luego miró a su hija y de vuelta a mí. «Francamente, tener a alguien como tú cerca es una vergüenza para nuestro apellido». La palabra vergüenza rebotó en las paredes. Todo se detuvo. Sentí que la cara me ardía, una humillación tan profunda que dolía físicamente. La señora Morales asintió despacio, con una mirada de puro desprecio. Pero lo que me rompió no fue su crueldad, fue Ana. No dijo nada, solo agachó la cabeza, incapaz de defenderme, prisionera de su propio apellido. Esa misma noche, de vuelta en el apartamento, cortó conmigo. Sus palabras eran las de su padre.
Quizás tengan razón, susurró, sin atreverse a mirarme. No podemos seguir así, somos de mundos distintos. Y en ese momento lo entendí. No solo me humillaron, me lo habían quitado todo. Me dejaron solo en un piso vacío, con la palabra vergüenza tatuada a fuego en el cerebro. Los primeros días fueron un infierno. El dolor de la traición y la humillación no me dejaba respirar. Me sentía inútil, un fracasado, justo como ellos querían. Cada vez que cerraba los ojos veía sus caras de satisfacción y la mirada ausente de Ana. Pero una noche, en medio de toda esa mierda, algo hizo clic. Una rabia fría, muy clara, le ganó al dolor. ¿Vergüenza yo? Iba a enseñarles el verdadero significado de esa palabra. Esa noche me hice una promesa, no a ellos ni a Ana, a mí. Me juré nunca más nadie me haría sentir pequeño por no tener dinero. Juré que iba a convertir esa humillación en el combustible para mi éxito. Y ahí empezó todo. Mientras ellos seguían en su burbuja de lujo, yo empecé a construir mi vida desde cero. Me lancé a trabajar y a estudiar como un obseso. Dormía 4 horas si tenía suerte. Conseguí 3 trabajos más no para gastar, sino para invertir cada centavo. Devoraba libros de finanzas, de programación, de mercados. Mi pequeño apartamento se transformó en mi cuartel general. La pizarra de la cocina estaba llena de algoritmos y planes de negocio. El punto de inflexión fue un proyecto de software que había empezado en la universidad, una herramienta para analizar datos y optimizar inversiones. Lo que era un hobby se convirtió en mi única misión. Lo pulí noche tras noche hasta que me ardían los ojos. Usé mis pocos ahorros para probarlo y, para mi sorpresa, funcionó. Las pequeñas ganancias se hicieron medianas y luego grandes. Con ese primer capital fundé mi propia firma de inversión desde la sala de mi casa. Mi primer cliente fue una pequeña empresa a punto de quebrar. Apliqué mi método, trabajé con ellos día y noche y en 6 meses no solo la salvamos, sino que triplicamos sus beneficios. Se corrió la voz. Mi reputación empezó a crecer en silencio, por debajo del radar de los grandes tiburones. Era el inversor fantasma, el tipo que convertía el plomo en oro. En menos de un año, mi pequeña operación se había convertido en un fondo de inversión respetado y yo era el socio principal, anónimo pero increíblemente exitoso. Ya no era el chico pobre, ahora era el que movía los hilos. Un año, solo un año, que se me pasó volando. Un año en el que no supe nada de los Morales ni de Ana. Eran fantasmas, un mal recuerdo. Hasta que un día el nombre Morales Textil apareció en una lista. Empresas en aprietos buscando una inyección de capital desesperadamente. Su mala gestión y su arrogancia de no querer cambiar los habían llevado al borde del precipicio y ahora estaban llamando a mi puerta sin saber quién era el que estaba del otro lado. El día de la reunión me sentía extrañamente calmado. Me puse un traje hecho a medida, uno de esos que costaba más de lo que yo ganaba en un año. Entré a la sala de juntas de mi propia empresa, un lugar con unas vistas increíbles de toda la ciudad, y me senté en la silla principal, de espaldas a la puerta. Mis socios eran los únicos que sabían toda la historia. La puerta se abrió. Oí sus pasos, inseguros. Vi sus reflejos en el ventanal. Se veían más viejos, agobiados. Se sentaron frente a mis socios y empezaron su patética presentación. Hablaron de dificultades inesperadas y de un mercado hostil. Básicamente estaban pidiendo limosna para salvar su legado. Durante todo el discurso, yo no dije nada. Seguí de espaldas a ellos, mirando la ciudad que ahora sentía como mía. Cuando terminaron, uno de mis socios habló. Entendemos su situación, pero la decisión final no es mía. Hizo una pausa perfecta. La tiene nuestro socio principal, el arquitecto de este fondo. Lenta y muy lentamente giré mi silla. No me reconocieron al instante. Primero vieron a un joven seguro, vestido con una autoridad que ellos jamás habían tenido, y entonces sus ojos se abrieron como platos. La boca del señor Morales se quedó entreabierta. La señora Morales se llevó una mano al pecho, pálida como un fantasma. El silencio en la sala era total, denso, casi se podía tocar. El hombre al que llamaron vergüenza era su única esperanza. El chico que echaron a la calle era el dueño de la mesa. Rompí el silencio. Mi voz salió firme, sin una pizca de emoción. Señora Morales, qué sorpresa verlos por aquí. El señor Morales balbuceó mi nombre. Sonó como una pregunta y una exclamación de horror al mismo tiempo. ¿Tú?
Sí, yo, respondí, inclinándome un poco hacia ellos. Recuerdo que una vez me dijeron que era una vergüenza. Es curioso cómo da vueltas la vida, ¿verdad? Su máscara de arrogancia de toda la vida se hizo pedazos. Empezaron a soltar disculpas sin sentido, excusas patéticas, que si fue un malentendido, que si ellos siempre supieron que yo tenía potencial. Era una actuación vomitiva. Por un segundo sentí la tentación de devolvérsela, de decir no y verlos hundirse, de saborear esa venganza que me había mantenido despierto tantas noches. Podía destruir su legado con una sola palabra, pero al verlos ahí, tan pequeños, tan rotos, no sentí placer, sentí una extraña lástima. Destruirlos me habría puesto a su nivel, y yo había trabajado demasiado para ser mejor que eso. Voy a salvar su empresa, dije al fin. Un suspiro de alivio se escapó de sus labios.